Y el objetivo de hoy día es básicamente terminar con la aritmética, ver uno o dos ejercicios al respecto, ¿correcto? Y bueno, si llegamos hasta la parte introductoria de la geométrica, estamos bien, ¿ya? Bien, que eso ya lo debemos terminar la próxima semana. Y además acuérdense que hay dos temas más que tenemos que mirar, que es la depreciación, dos tipos de depreciación, y lo que corresponde a bonos, también bonos. Y ya la última semana nos quedaría de Van y Tir. Probablemente tomemos alguna de las sesiones en la última semana para cerrar todo lo que es depreciación o ejercicios, básicamente, en realidad, de aplicación de lo que vamos a ver en la semana 14, ¿ya? Y la última semana será, pues, respectivamente para lo que corresponda a Van y Tir y sus ejercicios, ¿ok? Bien, empecemos. Introducción, entonces. Bien, en general, en una anualidad o renta, como le llamamos nosotros, del tipo vencidas, ¿no? Cuyas rentas, digamos, son consecutivas, comienzan a variar, pero de acuerdo a alguna ley predeterminada. Es decir, existe un patrón, ¿ya? Se les denomina a esos cambios ordenados, digamos, gradiente, ¿ya? La diferencia entre cualquier renta, pero a partir de la segunda. Vamos a ver gráficamente por qué habla de a partir de la segunda y no a partir de la primera, ¿sí? Necesito la segunda para sacarla respecto a la anterior. La primera no podría sacarla respecto a la anterior. No es como ustedes cuando sacan una variación porcentual, ¿sí? La variación porcentual se saca en t cuando no es 1, pues, ¿sí? Porque no conozco el anterior, entonces tendría que sacarlo de 2 menos 1 y así en adelante. Entonces, un poco esa idea, ¿ya? Del crecimiento. Entonces, yo no puedo sacar el crecimiento con mi primer valor que tengo, ¿correcto? Entonces, por eso es que no se toma acá tampoco. Sin embargo, ese valor me va a servir para hacer una base o una cuota base, como lo pueden ver ahí en ese gráfico. ¿Ya? No sé si de repente más grandecito esto. A ver. Ahí, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, ahí lo ven, representa una anualidad con gradiente. ¿Ya? Entonces, ustedes ven ahí, ¿no? Que comienza a haber un crecimiento, ¿correcto? Aquí. A ver. Ok. Bien, ustedes pueden ver que hay una base aquí, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? La base empieza con el primer valor que se tiene. Sin embargo, comienza luego a incrementarse de manera progresiva y ordenada. ¿Ok? Entonces, las gradientes son las que se ubican por encima de la cuota base, ¿sí? Que corresponden con el valor de la primera, ¿sí? Y luego comienzan a haber incrementos. Incrementos que se dan, por ejemplo, aquí, no sé, si tuviéramos aquí X, ¿no? Estos fueran X, 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 ¿no? Digamos de la misma magnitud, una renta, pues no sé, 500, por ejemplo, 500, ok. Y luego experimenta ciertos crecimientos, que podemos llamarle, pues, no sé, pongamos otro color, que se note, Y, ¿no? Y acá ya tendrás Y, o sea, dos veces Y, ¿no? Acá tendrás tres veces Y, ¿sí? Y acá, pues, lo tendrás cuatro veces, ¿sí? Entonces tenemos aquí estos crecimientos de gradiente que van incrementándose de manera sostenida, ¿no? Cada cuota, ¿ok? Entonces ahí vamos descomponiendo. La gradiente se refiere a la parte superior y empieza desde la segunda, si te das cuenta, ¿no? ¿Sí? A eso se refería el enunciado. Y la parte que está abajo es la cuota base, que vienen a ser como pequeños R que son constantes, con el mismo tratamiento que le hemos estado trabajando, por ejemplo, a las cuotas vencidas, a las rentas vencidas, ¿correcto? Con su respectiva fórmula. ¿Sí? Abajo lo podemos trabajar, ¿no? En otras palabras, aquí abajo, lo podríamos trabajar, a ver chicos, si quisiéramos el valor, no sé, valor futuro, ¿cómo lo calcularíamos?
Sería un S, ¿no? ¿Qué más? Igual a el R, que vendría a ser el X en este caso, ¿no? Ese que se está repitiendo, ¿no? ¿Multiplicado por quién? ¿Sí? 1, ¿no? 1 más, ¿no? La tasa, la TET, ¿no? Un I, si quieren ponemos. Más I, ¿no? Elevado a la ¿cuánto? A la N, ¿no? ¿A la N o a la menos N? A ver, chicos. Sí, si fuera valor actual sería la menos N, ¿no? Pero antes tendríamos que haber puesto 1 menos, ¿no? Sí, en este caso sería 1 más I elevado a la N menos 1, ¿no? ¿Es correcto? Corríjame, por favor, si está mal. Verifiquen en sus fórmulas. Y todo eso sobre la TET, ¿no? O sea, sobre I. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Sí? Valor futuro, S. ¿Sí? Valor actual sería, creo que 1 menos, ¿no? 1 más la tasa elevado a la menos N, ¿no? Igual sobre la T, ¿no? Multiplicado por un X igual a S, ¿no? Bien, aquí el X simplemente lo despejas y ya está, ¿no? Todo este factor a la inversa, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que esto sería pues el fondo, el depósito de amortización, ¿se acuerdan? Todos sus siglas ahí. Algo así. Ya. Listo, entonces, pero la inversa, ¿no? Uno sobre. Sería todo esto. ¿Sí? Bueno, eso es como algo que ya lo tiene en nomenclatura, simplemente lo importante es lo que tenemos aquí. Bien, pero esa sería solo la parte de abajo, chicos. Nos falta conocer, ¿no? Cómo se comporta esta parte de aquí arriba, que es lo central hoy día. ¿Sí? Eso sería lo central. Bien, regresemos a nuestro PPT. Entonces, bien, volviendo aquí, ya vimos que se descompone entonces en dos partes. ¿Sí? La gradiente empieza, como ya vimos en el segundo periodo en adelante, comienza a incrementarse de manera sostenida. Y bueno, hay que diferenciar, pues, qué tipo de crecimiento es, además. Bien, acá mismo se les está mencionando, ¿no? Tenemos en la parte de arriba, ¿no? Hay una renta que es igual a la cuota base, que es la primera, de hecho, ¿no? Y este hay que añadirle los crecimientos, que vendría a ser la parte de gradientes, ¿sí? O sea, acá está separado en dos partes, tal cual lo hemos mencionado aquí, ¿sí? Simplemente que aquí ya está separado. Entonces, la cuota base es que lo trabajas como cualquier R, ¿sí? Pero tienes que añadirle, pues, los crecimientos, y eso es lo que queremos descubrir hoy día, ¿no? Entonces, fíjense, entonces tenemos en una anualidad cuyas rentas varían en progresión, en este caso aritmética, que ese es el tema, no se ve muy bien porque lo agrandé. A ver, ahí tenemos anualidades con rentas en progresión aritmética esta vez, ¿ya? Entonces, es una anualidad cuyas rentas varían en progresión aritmética. Desde luego, las gradientes son uniformes, ¿sí? Crecen de manera sostenida, uniforme, predecible. Es decir, la diferencia entre una renta y la anterior es siempre la misma, ¿sí? O sea, siempre va a ser la diferencia G. O sea, la segunda menos la primera, la diferencia es G. La tercera menos la segunda, la diferencia sigue siendo G. ¿Sí? Porque sería 2G más la renta, y el otro sería 1G más la renta, entonces la diferencia es un G. ¿Sí? De la cuarta menos la tercera, lo mismo. La diferencia sigue siendo ese G, esa parte que ven ahí en puntitos, ¿sí? De plomo. Eso es lo que se va incrementando. Entonces la diferencia siempre es un G. ¿Sí? Cuando sacas la diferencia entre ambas, ¿sí? La mayor menos la anterior, ¿no? Te va a dar el crecimiento, la gradiente. ¿Okay? Entonces podría representar de esta manera. Otro detalle que pueden ver ahí
es justamente de que, fíjense, en el periodo uno la G es cero, o sea, no hay G, ¿ya? En el periodo 2 es uno, en el periodo 3 es 2. Eso quiere decir que en el periodo enésimo, la cantidad de incrementos de G, cuando hablamos de una progresión aritmética, será n menos uno por G. Esas son las cantidades de G que se les ha incrementado, ¿sí? Ok, G representa entonces el valor de la gradiente, que en este caso, como podemos ver, es uniforme. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplito, ¿ya? Anualidades con rentas en progresión aritmética. Tenemos ejemplo 1, dibuje el diagrama de flujo de caja, ¿ya? Para la empresa Norsur, que ha introducido un nuevo producto al mercado, cuyas rentas mensuales se proyectan en 10.000 y por la evolución de su posicionamiento en el mercado, espera que al término del sexto mes las ventas mensuales alcancen, ¿qué cosa? Los 12.500 nuevos soles, ¿no? Distribuyéndose los incrementos de manera uniforme durante dicho periodo. Bien, lo que les pediría aquí es que nos tomemos unos 5 minutos máximo y traten de resolverlo ustedes mismos. ¿Por qué? Porque de esa manera van ustedes perfectamente poder intuir cuál es la fórmula que debe estar detrás de este tipo de cálculos, ¿ya? De la aritmética. Entonces, lo que me están pidiendo es dibuja el diagrama de flujo, ¿sí? De caja para la empresa, no, sobre lo que fuera, la empresa que sea. ¿Que ha introducido qué cosa? Un nuevo producto al mercado cuyas ventas mensuales se proyectan en 10.000. Bien, cuando un producto es nuevo en el mercado, ¿sí? Es lógico que empiece con ventas bajas y luego vaya introduciéndose y vaya, digamos, despegando el producto, vaya incrementando sus ventas. La proyección en ese caso ha sido, por ejemplo, un crecimiento aritmético, de tal manera que te está diciendo que al final del sexto mes, ¿sí? Acuérdense, todas estas son al vencimiento, vas a llegar a alcanzar los 12.500. Entonces, lo que te piden es que grafiques las otras con un crecimiento ordenado, ¿sí? Hasta qué magnitud van a alcanzar. Entonces, esa es la tarea ahorita, ¿ya? Vamos a tomar unos 5 minutos, por favor, háganlo, son 16:27 y 32. Empezamos a mencionar la resolución que se propone aquí, pero traten de hacerlo ustedes mismos para que se vayan dando cuenta cómo es que las tienen que distribuir. ¿Listo? Busquen una regla de distribución. ¿Ya? Ahí pueden tomar la diferencia entre estos valores. ¿Ok? Y la cantidad de periodos sobre los cuales tienen que distribuir el crecimiento. ¿Correcto? 5 minutos entonces. Ah, chico, disculpe, ya me tengo que ir. Ustedes vayan creando su Meet si quieren, pero yo ya tengo que hacer otro trabajo. Lo siento, chicos. Nos vemos después, ¿ya? Es que yo salgo a las 9:30 de aquí, weón. Ya veremos, ya tal vez le pido y permiso a mi jefe que haga más temprano, no sé, pero voy a tener que ver este trabajito rápido.
Pongo. ¿Por qué? Ya.
Bien, chicos, vamos a proseguir entonces. Bien, como bien lo menciona acá, entonces hay que hacer un diagrama, ¿no? Algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿ya? Simplemente que esta vez la base, si se dan cuenta, tenemos 10.000 y tenemos que llegar al final a 12.500. Se va a distribuir en 6, ¿sí? A ver, evolución del mercado, espera el término del sexto mes, ok, en 6 meses las ventas alcancen los 12.500. Es decir, el primero no crece, si se dan cuenta, ¿no? Es 10.000. El segundo será 10.500. Luego 11.000, ¿no? Y así sucesivamente hasta alcanzar los 12.500. Bien, si nos damos cuenta, ¿cómo podemos distribuir ambas cantidades? Lo que tendríamos que hacer en realidad es, acuérdense, el final menos el inicial, ¿no? Entonces, en ese caso tendremos una diferencia de 2.500, pero hay que dividirlo entre la cantidad de periodos, pero que tienen gradiente, ¿ya? La cantidad de periodos de los que tienen gradientes, si volvemos a mirar este gráfico, es siempre n-1. Es decir, si son 5, en realidad son 4 periodos los que tienen gradiente, ¿sí? Y son 4 veces que va a ir creciendo de manera uniforme con esa g. ¿Correcto? Entonces, en este caso, si son 6 los periodos, o 6 meses del sexto mes, el primero será 10.000 y en adelante comienza a crecer, tendremos que dividir esa diferencia de 12.500 menos 10.000, es decir, 2.500 entre 5, no entre 6, ¿sí? Sería 6 menos 1, o sea, el n menos 1, ¿sí? 5, entonces tendríamos 2.500 entre 5, eso nos daría 500. 500 sería la gradiente, ¿sí? Aritmética de cada uno de los periodos partiendo por el segundo mes. El primero no tiene, acuérdense, que es el primero es la base, es 10.000, tal cual como en este ejemplo, ¿no? Como este gráfico. Bien, veamos pues, ¿sí? Lo que estoy mencionando. Bien, este sería el gráfico que se tiene, ¿sí? Esto es lo que deberían ustedes haber gestionado, ¿no? Entonces, deberían haber dibujado este diagrama. Entonces, empezamos con una base de 10.000, luego progresivamente va a crecer 500. Bueno, ¿cómo sacaste eso de los 500? La verdad que no es muy complicado. Tenemos la cuota base, que es 10.000, es la primera, ¿sí? Tenemos los incrementos en meses, que sería la diferencia entre el último menos el primero, ¿no? Nos da un total de 2.500, pero este 2.500 es el acumulado. Hay que distribuirlos de manera uniforme. Entonces tenemos una gradiente mensual que la podemos calcular con la variación, o sea, los 2.500, sobre n-1. n-1 son la cantidad de meses que van a tener gradiente. El primero no cuenta, entonces por eso n-1. Eso significa que sería 6 menos 1, 5. Entonces tenemos 2.500 sobre 5 es igual a 500. ¿Sí? Esa es la G. Ese es el incremento cada mes en adelante después del primer mes. ¿Sí? Es decir, empezamos con 10.000, luego 10.500, 11.000, 11.500, 12.000 y luego finalmente, sexto mes, 12.500. ¿Sí? Y así habremos distribuido pues de manera uniforme la gradiente aritmética en estos 6 meses, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Vamos chicos, ¿queda claro? Bien. Si no las hay, seguimos entonces, ¿ok? Sí, seguimos entonces. Bien. Ahora vamos a lo siguiente, ¿ya? Vamos un poquito a desarrollar, a ver, un poquito estos temas. Tenemos la presente anualidad con gradientes es convencional porque el primer gradiente aparece en la segunda renta, ¿sí? Aquí, en la segunda, ¿sí? Los 10.500 recién ahí han cambiado. La anterior 10.000 era la base. ¿Ok? Entonces, si se aplica una tasa de interés, digamos, efectiva periódica, por ejemplo, del 5% mensual, podemos desarrollar fórmulas para poder calcular tanto su valor presente como la anualidad equivalente. En forma, digamos, similar a los desarrollados en anualidades simples como se ha trabajado antes, no sé si lo recuerdan. En este punto del desarrollo, las fórmulas hacen, pues, o harán referencia a anualidades con gradientes del tipo convencionales, ¿no? Sí, un poco lo que habíamos mencionado aquí, ¿no?
Aquí tenemos el R, que tenemos que tratarlo de esta manera, y aparte tenemos que trabajar la parte del crecimiento, ¿no? De la gradiente. ¿Ok? Bien. Veamos aquí, entonces, un poquito la forma, ¿no? Del valor presente de una anualidad de los gradientes. Tenemos aquí de una anualidad, en este caso con gradiente convencional, ¿sí? O tenemos la siguiente, digamos, anualidad de las gradientes, ¿ya? Acuérdense, el primero no tiene gradiente. Las gradientes han ido creciendo, entonces G, la segunda es 2G, la tercera será 3G, ¿no? Luego ponemos puntos suspensivos y llegamos, por ejemplo, a que en el periodo n-2 en realidad serán, ¿cuánto? n-3, que será la cantidad de la gradiente, ¿no? Por G, ¿sí? Este 2, si se dan cuenta aquí, a ver, voy a ponerlo aquí. Mejor lo trabajamos aquí. A ver, voy un poquito más hacia abajo. A ver si lo pone ahí. Ajá, listo. Bien. Bien, entonces, aquí qué vemos, chicos. Tenemos, por ejemplo, esto sería, no está puesto, pero es obvio que es 1G, ¿no? 1G, en el periodo 2. En el periodo 1, ¿qué creen que debería ir si hubiéramos puesto un G? ¿Sí? Lo hubiéramos tenido que multiplicar por 0, ¿no? 0G. Eso se anula, pues, ¿no? ¿Sí? Eso se anula. Muy bien, acá tenemos 1G, 2G, ¿no? En el periodo 3 tendremos 2G. En el periodo 4 tendremos 3G. En el periodo 5 tendremos 4G. Entonces, en el periodo n-2, ¿cuántos creen que tendremos? n-3, o sea, uno menor, ¿no? Al n-2 por G. Finalmente, así vamos a llegar al periodo n. El periodo n será n-1 por G, porque el primero no tiene, acuérdense, ¿no? Recién empieza el 1, el segundo, el 2 en 3 y así, ¿no? Entonces siempre tiene esta forma de n-1, entonces g, ¿no? Correspondiente a su tiempo, ¿sí? Bien, ahí tenemos un poco la anualidad de las gradientes, cómo es que se están esbozando ese tipo de crecimiento. La idea es poder, digamos, despejar esta fórmula, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer este tipo de trabajo, ¿ya? A ver. Ajá. Vamos a hacer aquí algo. Vamos a ver si lo podemos trabajar de esta manera. Vamos a introducirlo aquí. Sí, dime. Sí, estamos trabajando con vencidas. Si fuera adelantada, ahorita vamos a deducir primero la fórmula de crecimiento para la gradiente aritmética, ¿sí? Con vencidas. De ahí nos preocuparemos si es adelantada y demás cosas, ¿sí? Sí, sí, con calma, vamos con calma. Listo, vamos a proseguir entonces. A ver, permítanme revisar si hay algo en el chat. No, no hay nada en el chat. Perfecto, listo. Seguimos entonces. Bien, vamos a ir desarrollando un poco de dónde provienen todas estas fórmulas, ¿ya? Están en las diapositivas, lo vamos a colgar cuando terminemos con estas diapositivas. Este es un poco lo que apuntamos, ¿ya? Vamos a revisar acá, ¿ya? Listo. Entonces, no sé si esto se vea bien. A ver, ahí de repente, ¿no? Creo que ya está mejor, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hallaríamos el valor presente?
¿sí? De este tipo de anualidades o rentas, ¿no? Que son estos Gs que van incrementándose, ¿sí? Es decir, no tenemos R. Lo que tenemos son Gs que van incrementándose, o sea, G, 2G, luego 3G, luego 4G, hasta llegar hasta n-1 G, ¿no? Hasta el enésimo periodo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo traemos a valor presente? A ver, este G que aparece en qué periodo estaba, ¿se acuerdan en el gráfico? Bueno, por aquí está. Está en el 2. Exactamente. Entonces, por eso tiene que estar descontado sobre 1 más la tasa elevado al cuadrado, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Tal cual. Ahí está. Es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Correcto? Al cuadrado. Bien, el siguiente es 2G. 2G está en el periodo 3, entonces sería 1 más la tasa elevado al cubo. ¿Sí? Lo que tenemos aquí. Sí, tengo que volverle a dar clic acá. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces ahí al cubo, ¿no? El siguiente será la cuarta, luego la quinta, y por lo tanto el penúltimo término, por ejemplo, ¿cuándo será? A ver, si estoy en el penúltimo, digamos que el penúltimo término es n-1, entonces el, el valor que acompaña al g sería n-2, ¿sí? O sea, sería n-1, pero con -1, ¿no? Hacia atrás. Entonces sería n-2 por g. Todo eso entre 1 más la tasa elevado a la n-1, es decir, descontado n-1 periodos. Y finalmente llegamos al periodo n. En el periodo n, ¿sí? El factor que acompaña al g sería n-1, el anterior, ¿no? Sobre 1 más el i elevado a la n, ¿no? Descontando n periodos. Bien, hasta ahí justamente es todos estos g's descontados, ¿no? Traídos a valor presente. Solo los g's, ¿sí? Nuevamente, aquí estamos en qué parte. Solo estamos trabajando con la parte que está de rojo, que es la parte de gradientes, ¿sí? Aparte, si quieres todo el valor total, tienes que traer la cuota base, que la vas a tratar como cualquier R al vencimiento, ¿sí? Y calcula su valor presente, ¿no? Esta fórmula es de valor futuro, ¿sí? La de valor presente es una pequeña variación ahí. ¿Listo? Bien, ¿y luego qué hacemos? Bien, esa forma no me ayuda mucho, ¿no? Entonces hay que darle un poquito, digamos, de forma, empezando por quitar la gradiente de ahí, ¿ya? Hay que sacar esa G. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a querer calcular es la G, ¿sí? Entonces sacamos la G. Factorizamos la G. Todas tienen G. Ok, perfecto, podemos sacar la G. Sacas la G y nos vamos a quedar con estos denominadores, ¿no? Según aquí la ecuación 2, ¿no? Tendremos 1 sobre 1 más la tasa elevado al cuadrado, ¿no? Luego 2 sobre 1 más la tasa. Y bueno, me queda algo bonito si lo ven así, ¿no? Tendríamos sería como, a ver, el n-1, arriba, ¿no? Sobre el 1 más i elevado a la n, ¿no? Ese es un poco el término de fórmula, ¿no? Sería 2 sobre 1 más i elevado al cubo, ¿no? Luego vendría 3 sobre 1 más i elevado a la cuarta, ¿no? Y así vamos hasta el término, por ejemplo, n-1 sobre 1 más i elevado a la n, ¿sí? Entonces ya nos queda algo más asequible, pero aún imperfecto, no está terminado. Entonces sería bueno quedarme más bien con otro tipo de forma. Ahora, lo que vamos a hacer es ese, ese n-1 que está como numerador, ¿no? Y que está como exponente, pero con uno más, es decir, no es n-1, sino que sería n, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué tal si más bien lo que hacemos es multiplicarlo, ¿no? Por 1 más i, ¿correcto? Multiplicamos ambos miembros. Y de esa manera, pues, si lo multiplicas, pues finalmente abajo va a tener que bajar, baja al anterior. Entonces, de esa manera nos vamos a quedar con 1 sobre 1 más la tasa, ¿no? Elevado a la 1, más 2 sobre 1 más la tasa elevado al cuadrado, ¿no? Y ahora sí coinciden los numeradores con sus exponentes, ¿sí? Entonces, hacemos esto. Multiplicamos a ambos miembros, ¿sí? Por este factor, ¿ok? Entonces,
a este lado, al primer miembro lo tendrás con P por 1 más la tasa, y al otro lo que consigues es arreglarla, es decir, de alguna manera ya coinciden, digamos, el numerador con el exponente de tu denominador, ¿sí? A la U es 1 sobre 1 más i elevado a la 1, ¿no? Más 2 sobre 1 más i elevado a la 2, ¿no? Más 3 sobre 1 más i elevado a la 3, ¿no? Al cubo. Y así, ¿no? Hasta que lleguemos al final, n menos 1 sobre 1 más el i elevado a ¿qué? Justamente al n menos 1, a lo que aparece en tu numerador. Bien, pero ahí todavía nos faltan unos pasos más. Tenemos que hacer de alguna manera que se eliminen ahora los factores que van en el medio. Bien, y ¿se acuerdan en la demostración que hicimos para las rentas, no? Hicimos algo similar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora es restar una ecuación versus la otra. Bien, la que se parece más es la anterior, justamente la número 2. Entonces, lo que vamos a hacer es restarle, restando 2 a la 3, ¿no? Entonces, a la 3 le vamos a restar la 2, pues, ¿no? Entonces tendríamos, a ver, fíjense aquí, voy a ponerlo de color rojo mejor. Tenemos este término, esta es la ecuación 2, ¿no? Que vamos a restarle, es como decir 3 menos 2, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Vamos a restar la 3 menos 2, la ecuación 3 menos la ecuación 2, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Entonces, si te das cuenta, tendrías P por 1 más I menos P, que es lo que tienes aquí. Bien. Donde queremos influir es en la parte de adentro, de aquí, ¿no? De lo que nos ha quedado, ¿no? Con denominadores elevado a la 1, al cuadrado, hasta la n menos 1, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van a restar? Los que tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces, en ese caso, estos dos, por ejemplo, ¿no? Van a quedar los extremos, si se dan cuenta, igual que en la demostración que hicimos en la parte de rentas, ¿ya? Vencidas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a quedar este extremo, pero también va a quedar el otro extremo de la 2. Es decir, los que me van a quedar como extremos, a ver, primero, se van a eliminar los correspondientes. 2 sobre 1, ¿no? Esto va a ir de negativo y se supone que lo tengo que restar a quien siga acá, ¿no? Que sería 3 sobre 1 más i elevado al cubo, ¿sí? 3 menos 2, 1. 1 sobre 1 más i elevado al cubo. Entonces, ahí se van a comenzar a anular, ¿ya? Me van a quedar, más bien, no es que se anulen completamente, pero los denominadores, digamos, se van a quedar en 1, ¿ya? Las que me van a quedar intactas sería la primera de aquí, menos todas las demás se van a ir y me va a quedar la última de acá, también intacta, ¿sí? Los extremos. Bien, entonces, bajo esa lógica, ¿correcto? Esta también se va, esta es la menos 1, ¿no? Esta con esta se van a netear también, ¿ya? En el numerador, ahí se van a netear y te va a quedar 1 sobre 1 más i elevado a la n menos 1. Entonces, lo que nos va a quedar es justamente g, ¿no? Por 1 sobre 1 más la tasa, ¿sí? Eso va solo, es este verde de aquí, que lo estoy bajando aquí, ¿no? Ahí está. Y luego las diferencias, pues era 2 menos 1, 1, ¿sí? Acá se van a comenzar a anular y te va a quedar la unidad sobre 1 más la tasa elevado al cuadrado, más, ¿no? 1 sobre 1 más la tasa elevado al cubo, ¿no? Más 1 sobre 1 más la tasa elevado a la cuarta y así, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí también, ¿no? El otro que me va a quedar directo solo es este de aquí. Con menos, pues, ¿no? Porque le estoy restando, menos 2. Entonces, en vez de más, va a cambiar y va a ser menos, ¿no? Y ese lo estás bajando aquí. Es el de acá. ¿Sí? Y bueno, el anterior ahí se va a netear también, ¿no? N menos 1 menos N menos 2, o más 2, ¿no? Va a salir más 2. Entonces, 2 menos 1, 1. Y los N se van, pues, ¿no? Positivo y negativo. ¿Sí? Te va a quedar 1 sobre 1 más la tasa elevado a la n menos 1. ¿No? Y así todos los demás. Entonces, todos son 1 sobre 1 más la tasa elevado a lo que le corresponda. ¿Sí? Desde 1 hasta el n menos 1. ¿Sí? Y además te queda este otro factor que es menos n menos 1 sobre 1 más la tasa elevado a la n. Pero eso también lo podemos descomponer.
Bien, entonces de la ecuación 4 podemos tener algo más simplificado de esta manera. Mira, si te das cuenta, entonces todo es 1 sobre 1 más la tasa, ¿no? Elevado a la 1, luego sobre 1 más la tasa elevado al cuadrado, luego se la sobre 1 más la tasa elevado al cubo. Voy a llegar a 1 sobre 1 más la tasa elevado a la n menos 1, que era lo que quedaba de aquí, ¿no? Y al final lo que hago es reordenar. En vez de ponerle menos, voy a poner más, ¿sí? Y si le pongo más, me va a quedar 1 menos n, ¿sí? Lo único que has hecho es pasar el menos aquí, ¿no? A n y a menos 1. Entonces ahora te queda más bien menos con menos, 1 adelante, y el menos n, si le va a afectar, menos n, ¿no? Pero ahora con más, no con menos acá, ¿sí? Sobre el mismo denominador, ¿no? 1 más i elevado a la n, ya está. Esto de acá lo podemos descomponer también, si se dan cuenta, entonces tendríamos 1 sobre 1 más la tasa elevado a la n, con eso ya completamos todos los n's, ¿sí? Y nos queda menos n sobre 1 más la tasa elevado a la n, ¿sí? Que ese es otro término, por decirlo, ¿no? Este ya te queda solito ya, ¿sí? Y todo lo demás va a tener la siguiente forma, ¿ya? ¿Sí? Dividiendo ambos términos por i, dividimos los términos por i, simplemente se va este i, y te va a quedar más bien aquí entre i, ¿no? ¿Correcto? Entonces ese valor presente será igual a la gradiente sobre la tasa. Todo esto que he marcado aquí, a ver, todo esto de acá, ¿sí? Se reemplaza y tiene esta forma de aquí, ¿ya? Tiene esta forma de aquí, ¿sí? ¿Qué es un factor? Ok, es 1 más i elevado a la enésima menos 1 sobre i por 1 más la tasa elevado a la n. ¿Sí? ¿Menos qué? Menos el que te quedó solito, ¿no? Menos n sobre 1 más i elevado a la n. Y digamos que esto ya es más digerible, ¿sí? De aprenderse. ¿Ya? Pero pregunta, ¿esta fórmula de valor presente corresponde a todo o a qué parte corresponde? Cuando digo a todo, estoy preguntando, ¿no? Si se refiere pues a ver. Acá está la respuesta, ya lo hemos visto, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? ¿Qué parte hemos revisado? Esta, ¿no? La que está de color rojo, la parte de crecimiento, de gradientes. Toda esa fórmula es para esto nada más, chicos. Aparte hay que añadirle la base. La base ya saben cómo calcularla. Este es el valor futuro. ¿El valor presente cómo era? ¿Se acuerdan? C si quieren, o valor presente, o un P, como gusten. También un X o un R, ¿no? ¿Por quién? A ver, chicos. Era 1 menos 1 más. ¿Más quién? Más la tasa elevado a la n, o a la quién. Dividido entre la t, ya lo sabemos, igual. Y acá sería a la inversa, ¿no? A la menos n. ¿Sí? A la menos n. Así que lo ponemos así. A ver esto. Listo. ¿Sí? Esa sería la fórmula del valor actual. Ya, pero eso tenemos que sumarle la parte de arriba, que es lo que acabamos de aprender a hacer. Fíjese de dónde estoy despejando, además. Se empieza la G recién en 2, es solo el crecimiento. Y eso lo estoy representando aquí, de tal manera que el primer G es dividido entre, está actualizándose a 2 periodos hacia atrás, ¿no? 1 más la tasa elevado al cuadrado. ¿Sí? Es solo el crecimiento.
¿sí? Solo que como es crecimiento, este comienza a incrementarse de manera uniforme, ¿sí? Es aritmético. Y bueno, esto sería un poco el despeje para poder llegar a esta forma. ¿Sí? Este sería el valor presente de la parte de arriba. Hay que añadirle la parte de abajo si queremos la totalidad, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, chicos? Sí, esto es lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Están ahí, ¿no? ¿Ok? Asumo que lo han comprendido. Bien, vamos a proseguir. Ok, digamos que esta es la ecuación 91, lo que acabamos de despejar. Bien, le pueden aquí dar una serie de nombres, ¿ya? También en la ecuación 91 se puede observar que para obtener el valor presente de una anualidad, ¿no? O renta, ¿no? De las gradientes, o los gradientes, multiplicamos G por la cantidad llamada factor de actualización de la serie de gradiente uniforme, ¿no? El FAS. Al final gradiente, ¿no? Ya está. ¿Sí? Es el FAS, pero con gradiente, ya está. También, ¿no? Y llegamos acá, ¿no? A G, FAS, G. Ok, ese es tema de nomenclatura. Nosotros con este N nos estamos guiando mejor, ¿sí? Aquí arriba, ¿no? Incluso con esto. Ahí está. ¿Sí? Bien, acá podemos poner también anualidad de rentas uniformes equivalentes a la anualidad de las gradientes. Y bueno, hay todo un tema de nomenclatura, ¿sí? Al que no quiero entrar al detalle. Más bien, aquí. Bueno, si vamos por ese camino, podemos despejar. A ver, acuérdense que lo que tenemos aquí es el valor presente, ¿sí? Bueno, lo que podemos buscar es más bien el crecimiento, ¿no? O el mismo R también. ¿Cuál es ese R? ¿Cómo calculo el R entonces? Bueno, podríamos llegar de esta manera, ¿no? Y esa parte no la vamos a demostrar. Ahí está, digamos, puesta, digamos, en escena cómo debería, ¿no? Calcularse. Finalmente llegaremos a la forma 93, que en este caso, pues esas rentas con crecimiento aritmético, no lo olviden, no es geométrico. El G de gradiente no es de geometría, es gradiente, aritmética. Sería 1 sobre la tasa, ¿no? Menos, ¿no? La cantidad de términos, es el n, sobre 1 más la tasa elevado a la n, todo eso menos 1, ¿sí? En el denominador. Con eso puedo calcular el R. Bien, igual le pueden poner nomenclatura a ese R, ¿no? Y llegar a una forma similar, reducida, de este tipo de nomenclatura, cuando el FRC de la gradiente, el G, se refiere a todo esto de acá. Ok. Vamos a esto, que era lo que quería llegar. Vamos al ejemplo 2. Entonces, con datos del problema 1, lo que ya vieron ustedes anteriormente, ¿ya? Tenemos un C igual a 10.000. Tenemos una gradiente que ya la han calculado, que es 500. Tenemos un N, ¿sí? Que es el número de periodos, acuérdense, eran 6 meses, eran 6 R's, la gradiente empezaba recién en el segundo, ¿correcto? Es N igual a 6. Y considerando una tasa, esta vez ya te ponen la tasa del 5%. Una tasa de interés de 5%, te piden lo siguiente, y vamos por lo primero. Calcular el valor presente de la anualidad de los gradientes. ¿Ok? Transforme la igualdad de los gradientes en una serie uniforme. Transforme la anualidad con gradiente en una serie uniforme que sea equivalente. ¿Ok? Entonces, 3 preguntitas chiquitas para estos datos iniciales. Tienen las fórmulas anteriores, ¿no? Si quieres el R, ¿no? De esta forma. Si quieres la gradiente. Y bueno, vamos a dar unos minutos para que lo puedan también intentar hacer. Esto vamos a ordenarlo un poco. A ver si les puedo poner la fórmula.
Bueno, ya está puesta, de hecho. Y vamos a poner esta de aquí. Vamos por la A primero, ¿ya? Vamos por la A. Lo único que tendría que poner acá es el enunciado. ¿Sí? Para que puedan seguirme. Hasta ahí. Ya ustedes saben cómo gestionar digamos, a ver, esto de aquí. Ajá. Ahora sí. Ya ahí está. ¿Ok? Hagan el diagrama, que ya deberían haberlo avanzado. Hagan los cálculos. ¿Sí? Ahí tienen todos los valores, tienen la fórmula y además también podrían calcular el otro valor, ¿no? De los que van de la parte base, de la renta anualidad base. ¿Ok? Listo, vamos a dar igual unos 10, bueno, un poquito más, 8 minutos, ¿ya? Para que traten de calcularlo. Listo, chicos, entonces traten de hacer los cálculos de lo que se pide en este ejemplo 2, ¿ya? Ahí tienen la fórmula que se acaba de trabajar y pueden también utilizar, bueno, las fórmulas que ustedes ya conocen, ¿no? Para la parte de la base. Bien, 8 minutos, por favor.
Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Bien, chicos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron calcularlo? ¿Todavía? Sí, es aplicaciones de las fórmulas, básicamente.
Bien. ¿Se me escucha, no, chicos? ¿Me escuchan bien o no? Correcto, gracias. A ver, denme un segundo nada más. Ya está, listo. Ok, chicos, simplemente era entonces aplicar las fórmulas, ya que ya conocemos, a ver, o bueno, que acabamos de conocer. Bien, veamos aquí. Vamos un poco acá, ¿ya? Entonces lo primero es con los datos del problema, ¿no? El anterior, ¿no? Teníamos entonces el C, ¿sí? Que era 10.000. Luego teníamos el crecimiento, que era 500, lo habíamos calculado, de hecho. El N, que es 6, y vamos a trabajar con una tasa del 5%, ¿no? Tasa efectiva mensual. Lo primero que nos piden es el valor presente de la anualidad de las gradientes. Anualidad o renta de las gradientes, o sea, el valor de las gradientes, ¿ya? Luego me piden transforme la anualidad de las gradientes en una serie uniforme, ¿ya? Una serie uniforme. Entonces, ¿cuál sería la renta uniforme que la sustituye? Y luego es transforme la anualidad en gradientes de una serie uniforme, pero que sea equivalente. Bien, vamos a ir paso a paso. Primero la A, ¿sí? Valor presente en la anualidad de las gradientes, o sea, solamente de la parte de arriba. ¿Sí? Para eso ya habíamos despejado una fórmula, ¿se acuerdan? Es esta de acá. Sí, de hecho era esta, ¿no? A ver, permítame. Era esta, pues, ¿no? Esta es la fórmula, ¿sí? Que habíamos despejado, ¿se acuerdan? Esta de acá. Y esa es la que vamos a aplicar. Veamos. Entonces tenemos ahí este valor presente, ¿no? Será la gradiente, que es 500, sobre la tasa, que es 5%, o sea, 0.05, ¿sí? Multiplicado por todos estos términos, ¿no? De 1 más la tasa, es decir, 1.05 elevado a la n es 6 a la sexta, menos 1 sobre 1, o perdón, en este caso sobre la tasa de 0.05 por el factor, ¿no? Elevado a la n, es decir, 1.05 elevado a la sexta, menos el 6, el n, ¿no? El 6 sobre 1 más la tasa, ¿sí? Que sería 1.05 elevado a la sexta también, ¿sí? Bien, operando aquello, podemos obtener 5.984 como valor presente. Ya, pero esa es la parte de arriba, acuérdense. ¿Sí? Esta era la parte, perdón, de aquí, ¿no? Era la parte, digamos, superior de aquí. ¿Sí? Esta de acá, de gradientes, arriba, ¿no? Bien, ahora nos va a interesar la renta equivalente, ¿correcto? La parte B, transforme la anualidad de las gradientes en una serie uniforme. Ok. Para eso vamos a utilizar la otra fórmula, ¿no? Esa, ¿no? La del R. ¿Sí? Sí, anualidad con rentas uniformes equivalente a una anualidad de las gradientes. Entonces, ¿cuál sería el R equivalente, ¿no? A esas gradientes? Ah, con esta fórmula, la 93, lo podemos calcular. Y entonces, calculamos con esa fórmula, ¿no? R será igual a la G, ¿no? A la gradiente, sobre 1 sobre, o el crecimiento, ¿no? Sobre 1 sobre la tasa menos n sobre 1 más la tasa elevado a la n menos 1, ¿sí? Ok, entonces tenemos, el G lo conocemos, es 500. La tasa también es 0.05, ¿sí? El n es 6. Bien, reemplazamos todos esos elementos, y aquí obtendríamos que el R equivalente sería de 1178.95, ¿sí? Esa es la D. Bueno, y a la última parte que nos pide entonces transforme la anualidad con gradientes, ¿no? Es una serie uniforme equivalente. Bueno, te refieres a todo, pues, ¿no? Justo esta parte, ¿no? Entonces, la renta uniforme equivalente de la anualidad, ¿no?
con gradiente también uniforme es igual a la cuota base, que era 10.000, más las rentas uniforme, ¿no? De la anualidad de las gradientes. Entonces, aquí con la renta de la anualidad, simplemente ya podemos llegar entonces a cuál sería, ¿no? La anualidad con gradiente, una serie uniforme, digamos, equivalente. ¿Ya? ¿Cuál sería ese R equivalente, entonces, uniforme? Sería los 10.000, que son la base, ¿sí? Más el equivalente, ¿no? Que es lo que has calculado aquí, ese R equivalente. 1178.95. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que le sumamos a la base. Y esos serían los R's equivalentes, ¿no? Al valor, equivalentes a qué? Al valor presente tendrían que serlo, ¿no? Bien, chicos. Creo que aquí ya cambiamos y vamos a ir a gradientes desfasados, lo cual nos va a tomar un poco más de tiempo que 3 minutos, por lo cual nos estaríamos quedando aquí, ¿sí? Vamos a hacer de manera presencial lo que es gradientes desfasados, ¿correcto? A ver, ¿qué es eso? Crecimiento negativo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos también lo que es, a ver, gradientes negativas, ¿no? Más bien en vez de crecer va decreciendo. Y luego vamos ya a la progresión geométrica, ¿ok? Esto no debe tomar mucho tiempo. Tenemos algunos ejercicios. Y luego dejamos el listado de fórmulas aquí también, ¿ya? Y entraremos a lo que es depreciación y posteriormente a lo que es bonos, que son dos subtemas que tenemos que concluir. Lo más probable, dado que tenemos PC, como les había mencionado, la próxima semana, y nos va a tomar una clase, ¿correcto? De las 3 que tenemos por sección. Entonces lo más probable es que la veamos en la última semana, ya de manera complementaria con Van y TIR, y aprovechemos también en hacer la parte práctica en esa semana. Bien, chicos, preguntas, dudas respecto de lo que hemos visto hoy día. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí entonces por el día de hoy. Gracias por la atención prestada. Que tengan muy buena tarde y no se olviden de estudiar porque tenemos evaluación la próxima semana. ¿Listo? Y no se olviden también de la tarea o el caso, en este caso, ¿no? El trabajo, que es el caso. Lo pueden subir hasta el día miércoles. ¿Ya? Listo, chicos, ahora sí. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias, profesor. No hay de qué, chicos. Gracias a ustedes. No hay de qué, María Jesús. Hasta luego. Buen fin de semana.